Capítulo 15. Tiene el Sneffels 5000 pies de elevación, siendo con su doble cono como la terminación de una faja traquítica que se destaca del sistema orográfico de la isla. Desde nuestro punto de partida, no se podían ver sus dos picos proyectando sobre el fondo grisáceo del cielo. Solo distinguían mis ojos un enorme casquete de nieve que cubría la frente del gigante. Marchábamos en fila, precedidos del cazador, quien nos guiaba por estrechos senderos por los que no podían caminar dos personas de frente. La conversación se hacía, pues, poco menos que imposible. Más allá de la muralla basáltica del fiordo de Stapi, encontramos un terreno de turba herbácea y fibrosa, restos de la antigua vegetación de los pantanos de la península. La masa de este combustible, todavía inexplotado, bastaría para calentar durante un siglo a toda la población de Islandia. Aquel vasto hornaguero, medido desde el fondo de ciertos barrancos, tenía con frecuencia 70 pies de altura y presentaba capas sucesivas de detritus carbonizados, separados por vetas de piedra pómez y toba. Como digno sobrino del profesor Lidenbrock, y a pesar de todas mis preocupaciones, yo observaba con verdadero interés las curiosidades mineralógicas expuestas en aquel vasto gabinete de historia natural, al par que rehacía en mi mente toda la historia geológica de Islandia. Esta isla tan curiosa ha surgido realmente del fondo de los mares en una época relativamente moderna, y hasta es posible que aún continúe elevándose por un movimiento imperceptible. Si es así, solo puede atribuirse su origen a la acción de los fuegos subterráneos, y en este caso, la teoría de Humfredo Davy, el documento de Saknussemm y las pretensiones de mi propio tío iban a convertirse en humo. Esta hipótesis me indujo a examinar atentamente la naturaleza del suelo. Pronto me di cuenta de la sucesión de fenómenos que precedieron a la formación de la isla. Islandia, absolutamente privada de terreno sedimentario, se compone únicamente de tobas volcánicas, es decir, de un aglomerado de piedras y rocas de contextura porosa. Antes de la existencia de los volcanes, se hallaba formada por una masa bien sólida, lentamente levantada a modo de escotillón por encima de las olas por el empuje de esas fuerzas centrales. Los fuegos interiores no habían hecho aún su irrupción a través de la corteza terrestre. Pero más adelante se abrió diagonalmente una gran fenda del sudoeste al noroeste de la isla, por la cual se escapó lentamente toda la pasta traquítica. El fenómeno se verificó entonces sin violencia. La salida fue enorme, y las materias fundidas, arrojadas de las entrañas del globo, se extendieron tranquilamente, formando vastas sábanas o masas apezonadas. Es en esta época cuando aparecieron los feldespatos, los sienitos y los pórfidos. Pero gracias a este derramamiento, el espesor de la isla aumentó considerablemente y con él, por tanto, su fuerza de resistencia. Se concibe la gran cantidad de fluidos elásticos que se almacenó en su seno. Al ver que todas las salidas se obstruyeron después del enfriamiento de la costa traquítica, llegó, pues, un momento en que la potencia mecánica de estos gases fue tal que levantaron la pesada corteza y se abrieron elevadas chimeneas. De este modo quedó el volcán formado gracias al levantamiento de la corteza, y después se abrió el cráter en la cima de aquel de un modo repentino.
Entonces sucedieron los fenómenos volcánicos a los eruptivos. Por las recién formadas aberturas se escaparon, ante todo, deyecciones basálticas, de las cuales ofrecía a nuestras miradas los más maravillosos ejemplares esa planicie que a la sazón cruzábamos. Lo cierto es que caminábamos sobre aquellas rocas pesadas, de color gris oscuro, que al enfriarse habían adoptado la forma de prismas de bases hexagonales. A lo lejos se veía un gran número de conos aplastados, que fueron en otro tiempo otras tantas bocas ignívomas. Una vez agotada la erupción basáltica, el volcán, cuya fuerza se acrecentó con la de los cráteres apagados, dio paso a la lava, y aquellas tobas de cenizas y de escorias, cuyos amplios derrames contemplaban ahora mis ojos esparcidos, por sus flancos cual cabellera opulenta. Tal fue la serie de fenómenos que formaron a Islandia. Todos ellos reconocían por origen los fuegos interiores, y suponer que la masa... Esto está mal, a ver. Podéis perdonar, pero ya sabéis que lo leo en directo, sin lectura previa, pero aquí falta un trozo. No se puede leer, no sé lo que pone. Me voy a saltar esta parte, ¿vale? Tal fue la serie de fenómenos que formaron Islandia. Todos estos fenómenos reconocían por origen los fuegos interiores, y suponer que la masa interna no permaneciese aún en un estado perenne de incandescencia líquida era una verdadera locura. Por lo tanto, el pretender llegar al centro mismo del globo era una insensatez sin ejemplo. Así pues, mientras marchábamos al asalto del Sneffels, me fui tranquilizando respecto del resultado de nuestra empresa. El camino se hacía cada vez más difícil. El terreno subía, las rocas oscilaban, y era preciso caminar con mucho tiento para evitar posibles caídas peligrosas. Hans avanzaba tranquilamente como si fuese por un terreno llano. A veces desaparecía detrás de los grandes peñascos y le perdíamos de vista durante un instante. Pero entonces oíamos un agudo silbido salido de sus labios, que nos indicaba el camino que debíamos seguir. Con frecuencia también recogía algunas piedras. Las colocaba de modo que fuese fácil reconocerlas después, y fijaba de esta suerte jalones destinados a indicarnos el camino de regreso. Esta precaución era de por sí excelente, pero los acontecimientos futuros probaron su inutilidad. 3 fatigosas horas de marcha se invirtieron tan solo en llegar a la falda de la montaña. Allí dio Hans la señal de detenerse y almorzamos frugalmente. Mi tío se llenaba la boca para concluir antes, pero como aquel alto tenía también por objeto el reparar nuestras fuerzas, tuvo que someterse a la voluntad del guía, que no dio la señal de partida hasta después de algo más de una hora. Los 3 islandeses, tan taciturnos como su camarada el cazador, no desplegaron sus labios y comieron sobriamente. Fue entonces cuando comenzamos a subir las vertientes del Sneffels. Su nevada cumbre, por una ilusión de óptica frecuente en las montañas, me parecía muy próxima, a pesar de lo cual nos restaban aún muchas horas de camino y muchísimas fatigas, sobre todo para llegar hasta ella. Las piedras que no se hallaban ligadas por hierbas ni por ningún cimiento de tierra resbalaban bajo nuestros pies y rodaban hasta la llanura con la velocidad de una luz. En algunos parajes, las vertientes del monte formaban con el horizonte un ángulo de 36 grados lo menos.
Era materialmente imposible, por tanto, trepar por ellos, siendo preciso rodear estos pedregosos obstáculos, para lo cual encontrábamos no pocas dificultades. En estas ocasiones sí que nos prestábamos mutuo auxilio con nuestros herrados bastones. Debo advertir que mi tío permanecía siempre lo más cerca posible de mí. No me perdía de vista, y en más de una ocasión encontré un sólido apoyo en su brazo. Por lo que respecta a él, tenía sin duda alguna el sentimiento innato del equilibrio. No se tropezaba jamás. Y los islandeses, a pesar de ir cargados, trepaban con una agilidad totalmente asombrosa. Al contemplar la altura de la cumbre del Sneffels, me parecía imposible poder llegar por aquel lado hasta ella, si es que el ángulo de inclinación de las pendientes no bajaba algo. Pero, afortunadamente, tras una hora de trabajos y de grandes esfuerzos, en medio de la vasta alfombra de nieve que se extendía sobre la cumbre del volcán, descubrieron nuestros ojos de improviso una especie de escalera que sirvió para simplificar nuestra ascensión. Estaba formada por uno de esos torrentes de piedras arrojadas por las erupciones, cuyo nombre islandés es Stina. Si este torrente no hubiese sido detenido en su caída por la disposición especial de los flancos de la montaña, habría ido a precipitarse al mar formando nuevas islas, sin duda. Tal como era, fuimos en extremo útil. La rapidez de las pendientes iba cada vez en aumento, pero aquellos escalones de piedra nos permitían remontarlos fácilmente, e incluso con una rapidez tal que, como yo me retrasase un momento mientras que mis compañeros proseguían la ascensión, hubo un momento que llegué a verlos reducidos a una pequeñez microscópica debido a la distancia. A las 7 de la tarde habíamos ya subido los 2000 peldaños que tiene esta escalera y dominábamos un saliente de la montaña, una especie de base sobre la cual se apoyaba el cono del cráter. El mar se extendía a una profundidad de algo más de 3200 pies. Habíamos traspasado el límite de las nieves perpetuas, bien poco elevado en Islandia a consecuencia de la humedad constante del clima. Hacía un frío espantoso allí, y el viento soplaba con gran fuerza. Me hallaba totalmente agotado. El profesor, mi tío, comprendió que mis piernas se negaban a seguir prestándome servicio, y a pesar de su impaciencia, decidió hacer un alto allí. Hizo señas a Hans en tal sentido, pero éste sacudió la cabeza diciendo: «Ofblandor». «Parece que es preciso subir más», dijo mi tío girándose hacia mí. Después preguntó a Hans el motivo de su respuesta. «Mistor», repuso el guía. «La Mistor», repitió uno de los islandeses con algo de terror. «Tío, ¿qué significa eso de Mistor?», pregunté inquieto. «Mira», dijo mi tío. Dirigí hacia la llanura la vista y vi una inmensa columna de piedra pómez pulverizada, de arena y de polvo que se elevaba girando como una tromba. El viento la empujaba hacia el flanco del Sneffel sobre el cual nos encontrábamos. Aquella cortina opaca, tendida delante del sol, producía una gran sombra que se proyectaba sobre la misma montaña. Si la tromba se inclinaba, nos envolvería sin remedio entre sus torbellinos. Este fenómeno es bastante frecuente cuando el viento sopla de los ventisqueros y se conoce con el nombre de mistor en islandés. «Hostig, hostig, hastig», gritó nuestro guía. A pesar de no conocer el danés, comprendí que era preciso seguir a Hans sin demora. El guía comenzó a circundar el cono del cráter, pero descendiendo con objeto de facilitarnos la marcha.
No tardó mucho la tromba en chocar contra la montaña, que se estremeció a su contacto. Las piedras, suspendidas por los remolinos del viento, volaron en forma de lluvia como en las erupciones. Nosotros, por fortuna, nos hallábamos en la vertiente opuesta y al abrigo de cualquier peligro. Pero, a no ser por la preocupación del guía, nuestros cuerpos, desmenuzados y convertidos en polvo impalpable, hubieran ido a caer lejos como producto de algún desconocido meteoro. Esto, no obstante, no consideró Hans prudente que pasásemos la noche en la vertiente del cono, y proseguimos nuestra ascensión en zigzag. Empleamos aún cerca de otras 5 horas en recorrer unos 1500 pies que todavía nos quedaban por subir. En revueltas, contramarchas y sesgos, perdimos por lo menos otras 3 leguas. Yo ya no podía más. Me moría de frío y de hambre. El aire, un tanto rarificado de tan elevadas regiones, no era suficiente para abastecer a mis pulmones. Por fin, a eso de las 11 de la noche, y en plena oscuridad, llegamos a la cumbre del Sneffels. Y antes de buscar abrigo en el interior del cráter, tuve tiempo de ver el sol de la medianoche en la parte inferior de su carrera, que proyectaba sus pálidos rayos sobre la isla, ahora dormida a mis pies.